Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Muy buenas tardes en esta tarde lluviosa, que ya empezó la lluvia por acá. Tenemos un programa muy bueno para ti. Esperamos que nos llames, que nos digas qué te está pareciendo este programa. Vamos a hablar si es importante llegar virgen hasta el matrimonio o si tenemos necesidad de experiencia antes del matrimonio. Y yo creo que hay muchas cosas que discutir al respecto, puesto que en nuestra cultura la virginidad en las mujeres es una herencia patriarcal, es una herencia de la hegemonía masculina, desde aquellas épocas. Yo no sé si escuchaste con nosotros a Sofo el otro día hablando sobre la virginidad. La virginidad era importante, muy importante, porque los hombres eran los dueños de las mujeres, de la herencia, de los hijos también. Entonces, vamos a hablar un poquito también de historia. Y antes de empezar el programa, quiero dar un reconocimiento especial a nuestra productora Telma Coronado, que gracias a ella y a nuestro operador Norberto Rodríguez hacemos posible esta transmisión para ti. Entonces, bueno, pues entrando con el tema, la virginidad empezó a ser como una condición importante para las mujeres desde hace muchísimos años. Ya se hablaba en el Código de Hammurabi de la virginidad, de que las mujeres deberían de permanecer vírgenes hasta el matrimonio o hasta que se vendieran, por así decirlo, como en esta prostitución sagrada que de repente era importante en esa época. La virginidad como una manera de que realmente los hombres pudieran tener la seguridad de que esa descendencia, de que esos hijos, sobre todo el primogénito, era su hijo. Ya saben que nosotras las mujeres, pues no hay duda de que somos las madres, porque tenemos 9 meses a nuestro crío en el vientre, mientras se está madurando para que pueda vivir. Pero desde la concepción hasta los 9 meses que es el nacimiento. Pero los hombres, para tener la seguridad de que su semen, de que su simiente, de que su espermatozoide era el que iba a dar ese nuevo bebé, pues era importante que cuando se unían a una mujer por cualquier rito, pues entonces ésta fuera virgen. Y por lo pronto aseguraban que el primogénito era realmente su hijo. Por eso también se genera el mito del primogénito, porque el primogénito es el verdaderamente hijo de ese señor y es el que puede heredar. Por ejemplo, en Roma esto era súper importante, porque la mayoría de edad de las personas, las mujeres adquirían la mayoría de edad en el momento que se embarazaran, pero los hombres no. Los hombres eran mayores de edad hasta que heredaban perdón por la repetición, pero pues hasta que heredaban toda la herencia del padre, hasta que el padre moría. El padre moría y entonces heredaban ellos la mayoría de edad y heredaban todos los bienes. Entonces, ha sido diferente en épocas de la historia, pero siempre se ha considerado que la virginidad era importante para esa familia, para esa mujer que se consideraba una doncella hasta que no contrajera matrimonio y pasaba a ser propiedad del varón. Las mujeres durante muchas épocas de la vida han sido propiedad de los otros. Cuando eran pequeñas, del padre. Cuando tienen novio, pues el novio es el dueño. Cuando se casan, el marido es el dueño. Y cuando son viejas, los hijos, ¿no? Había un proverbio muy antiguo de la época de Hammurabi que decía: las mujeres nunca podrán mandarse a sí mismas, siempre tienen que pertenecer a otro o a otros. Y en la vejez, pues a los hijos. Una mujer nunca podrá tomar decisiones por sí misma. Y esto tiene que ver también con esta parte de la virginidad. No se tomaba en cuenta la necesidad de exploración de la propia mujer, sino al contrario, se decía que la mujer tenía que ser pasiva, y así duró muchos siglos, todos los siglos de la época medieval,
hasta el Renacimiento, y ya después en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, hubo algunos educadores en sexualidad, hubo algunos estudiosos y médicos que proponían que las mujeres eran totalmente pasivas y que el deseo sexual no era propio de las mujeres, sino que el deseo sexual estaba como anidado en el ser varón, en el hombre, en el masculino, pero que no era cuestión de las mujeres. Por eso las mujeres solo debían de tener relaciones sexuales para la reproducción, y la reproducción pues estaba sumamente unida a la vida sexual de las mujeres, a las prácticas sexuales. Es hasta el siglo XX que esto empieza a cambiar un poco. Es un tema muy, muy interesante y vamos a seguir hablando de virgen o con experiencia. Llámanos por favor 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Me gustaría mucho saber qué piensas. O mándanos un mensajito por WhatsApp al 333-822-3208. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. No le cambies. Ya estamos de nuevo aquí en tu programa Más de Uno. Soy Carlota Tello y estamos hablando de un tema muy importante. Virgen o con experiencia. Hablando de ellas y de ellos, no solamente de ellas. Así como estábamos viendo en la parte anterior, antes de irnos al corte comercial, estábamos diciendo que para las mujeres había sido muy importante durante muchos siglos mantenerse vírgenes porque eran propiedad privada de los hombres. Pero ¿qué pasaba con los hombres? Pues en la antigüedad también, igual que ahora, a los hombres se les propiciaba a iniciar pronto su vida sexual. En Grecia, por ejemplo, en aquellos tiempos, 300 o 400 años antes de Cristo, había unas fiestas especiales, tanto para niños como para niñas, y los hombres se iniciaban seguramente su vida sexual, sus prácticas sexuales con otros hombres, que les enseñaban cómo era la sexualidad y cómo eran las prácticas sexuales. Eran las fiestas a Dionisios. Estas fiestas duraban 13 días y entonces todos los hombres se reunían durante 13 días para hablar de cosas de hombres. Y seguramente, no sabemos exactamente lo que pasaba ahí, pero seguramente era inicio también de la sexualidad. Los griegos tenían entre sus discípulos, entre los alumnos que se educaban en las academias con ellos, pues eran educados de muchas artes, incluso el arte de la sexualidad. No se veía como ahora un tema oscuro, o bueno, ahora ya lo que estamos tratando es que ya no sea un tema oscuro, pero sí en el siglo XIX y principios del siglo XX fue un tema vetado, un tema oscuro, un tema del que no se podía hablar, y en esos tiempos entre los griegos se hablaba solo que nada más entre hombres, ¿no? Las mujeres que vivían juntas, pues seguramente también deben haber hablado algunas cosas, pero eran, sobre todo en Atenas, mujeres muy sometidas, mujeres que estaban como a la espera de que viniera su esposo, mujeres que tenían que aceptar si el esposo decía y aceptaba ese nuevo bebé como propio o no, o sea, el varón es el que decidía si ese hijo era de él o no. Entonces, pues algunas de estas mujeres cansadas de esta hegemonía masculina, pues huyeron y se fueron, y hay una gran historia ahí con Safo, que se fue a Metilene y que se fue a la isla de Lesbos a fundar esta ciudad, Metilene. Entonces, ellas como mujeres se amaban entre ellas. Safo era una hija de un señor que tenía una gran fortuna, era un noble, y entonces pues Safo se va a vivir allá con las mujeres. Y en otras épocas de la historia, pues en Roma, por ejemplo, pues los hombres desde muy temprana edad era bien visto, como ahora, que tuvieran experiencia, que no llegaran vírgenes al matrimonio. Y así se fueron siglo tras siglo durante toda la historia, hasta el Renacimiento, en donde algunas mujeres que se dedicaban como a la prostitución fina, pues las hetairas en época de Grecia, tenían algunos hombres a su alrededor y eran mujeres muy importantes.
eran mujeres que eran las únicas que podían tener propiedades, que podían decidir, que podían hacer. Todas las demás mujeres eran sumisas y tenían que obedecer al varón. Les decía que algo muy importante es que muchos médicos, después de que pasó hablar de la sexualidad del confesionario al diván o del confesionario al consultorio médico, muchos médicos se atrevieron a escribir, por ejemplo, William Acton, que fue médico de la reina Victoria, se atrevieron a escribir textos sobre el no deseo de las mujeres. Ellos decían, las mujeres no tienen deseo, las mujeres son totalmente pasivas, las mujeres solo responden al deseo del otro. Entonces es antinatural, se atrevió a decir, es antinatural que las mujeres tengan deseo. Entonces como que no se preocupaban mucho porque, como decía Napoleón, bueno, pues las mujeres están hechas solo para tener hijos, son máquinas para hacer hijos, decía Napoleón. Tenemos una llamada ya, me da mucho gusto, dice, mi hija de 22 años se fue con el novio y fue algo que me molestó porque yo quería otro futuro para ella. Pasaron los años y ni se casaron ni nada. A mí me sigue doliendo y me sigue molestando, nunca se lo he dicho, aunque tenemos buena relación con ella. ¿Qué puedo hacer para no sentir ese enojo? Bueno, lo que pasa es que tú y yo fuimos educadas en un ambiente distinto. Para nuestra época, yo también paso un poquito, pues soy un poquito más grande que tú, paso los 50 años. Para nuestra época era muy importante conservar la virginidad hasta que nos casáramos. Pero era una virginidad muchas veces por sometimiento, por una obediencia ciega, por no querer conocer mi cuerpo y por el miedo. ¿Cuál miedo? Pues a quedar embarazada. Era un miedo que desde que éramos muy chicas se nos inculcaba mucho, ¿sí? Aguas con que tengas relaciones sexuales porque si te embarazas el otro ya no te va a querer o los hombres solo buscan eso, ¿sí? Escuchamos muchas anécdotas tú y yo cuando éramos chicas y así fuimos educadas. Entonces es muy difícil que toda esa educación que recibimos cuando éramos adolescentes y jóvenes pudiera cambiar. Cuando hay un chico o una chica que rebasa los 20 años y no ha tenido relaciones sexuales en este tiempo, es porque realmente está convencido de que tiene que hacer algunas otras cosas antes de empezar su vida sexual. Y yo me he encontrado en las investigaciones que hemos hecho que hasta los 24 años hay chicos y chicas que han defendido su virginidad. No en el sentido romántico de defender la virginidad y de no querer tener una relación, sino porque tanto las mujeres como los hombres ya están convencidos totalmente de que la sexualidad no solo es un acto físico, sino también es un acto emocional y que conlleva sentimientos. Y como hemos dicho aquí a veces, ¿no? Esto me lo enseñó alguien muy joven. Es que no hay condones para el alma, doctora. Eso me gustó muchísimo y yo lo he repetido varias veces. Entonces, lo más importante es que tú veas que tu hija y lo creas así, sinceramente, dentro de tu corazón, que tu hija ya es mayor de edad, que ya toma sus propias decisiones y que probablemente esté contenta con esta decisión que tomó. ¿Qué pasaría si un día quiere regresar a la casa? Pues está su madre para abrazarla y para decirle que es su casa. La verdad es que nosotros y nosotras que hemos sido padres, que hemos tenido la bendición de tener hijos, estamos ahí para apoyarlos, para decirles, para aconsejarlos, para estar con ellos, para facilitarles el camino, pero sinceramente, después de los 20 años, ellos eligen su propio camino. Habrá algunos papás y mamás que me digan, no, hasta que se mantenga. Bueno, pues esa es otra de las razones, la parte económica, que tiene que ver también con la independencia. Es cierto, totalmente cierto, pero mamás y papás debemos de ser un respaldo emocional fuerte para nuestros hijos e hijas. Eso es lo que yo creo, y si tú confrontas esta parte de por qué para ti es importante la virginidad, por qué para ti es importante que tu hija se casara antes de tener relaciones sexuales o de irse a vivir con su pareja, pero pregúntatelo, ¿por qué es importante? Porque realmente es uno de tus valores y tú ya lo sometiste a diferentes juicios y tú sigues pensando que ese es un valor en el que crees, o porque así te lo impusieron, o porque así se usaba,
o porque se sigue usando, porque pues hemos ido a muchas bodas últimamente. Entonces, yo creo que sería muy importante que tú te preguntaras qué hay detrás del que tú te sientas enojada y cómo podrías hacer para poder respetar las decisiones de tus hijos. No sé si, no me dices si tienes más hijos o más hijas, pero si tuvieras más hijas, ¿cómo podemos ir aprendiendo de esto? Y cómo a lo mejor tu siguiente hija te va a decir, yo quiero que me vengan a pedir y yo quiero casarme de blanco y yo quiero recibir su bendición, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos saber qué va a pasar, pero a mí sí me gustaría mucho que te preguntaras a ti misma, ¿cómo puedes respetar más a esta hija que ya es adulta? Nos vamos a ir a otro pequeñito corte, no le cambies por favor, vamos a seguir hablando sobre la virginidad o la experiencia antes de vivir con alguien. Ya estamos de nuevo contigo, soy Carlota Tello y estás en tu programa Más de Uno. Muchas gracias a la persona que nos llamó, tiene más hijos, entonces miren, y a todas las mamás que nos están escuchando, cuando hablo con ustedes, con padres y madres de familia, sobre estos temas de la sexualidad, a mí me gusta mucho hacerles algunas preguntas acerca de cómo era su vida en la adolescencia, en qué pensaban, cuáles eran las cuestiones prohibidas, qué sí los dejaban hacer, qué no les dejaban hacer, había diferencias en tu casa con los hombres y con las mujeres respecto a las salidas o no, qué te gustaba más hacer. ¿Cuándo mentías? ¿Cuándo tenías que qué? ¿Cuándo empezaste a tener novios? ¿Qué onda con el novio? ¿Sí? ¿Era nada más de manita sudada, como decían, o había más cosas? ¿Cuántos novios tuviste antes de casarte, etcétera? Porque muchas veces ya nos vemos como grandes y se nos olvida que nosotros también tuvimos ese deseo, que nosotros también tuvimos novios a temprana edad, etcétera, ¿no? Entonces hay que pensar siempre cómo éramos nosotros, cómo fueron nuestros padres y cómo fuimos aprendiendo estas cosas y cómo fuimos como adoptando estas creencias, si son genuinas o no. Bueno, vamos a continuar con el tema virgen o con experiencia. Miren, ahorita en este tiempo, habíamos hablado un poquito de la historia, pero en este tiempo la virginidad es un asunto que tiene que ver más con esta apropiación del cuerpo. En la medida que vamos trabajando más, yo tengo 25 o 26 años como educadora sexual y he visto muchos cambios en este trayecto. Y en la medida que vamos trabajando más con los jóvenes, con ellas y con ellos, más se van apropiando de su cuerpo. Y entonces no tan fácilmente tienen un debut sexual a muy temprana edad. Sin embargo, por otro lado, si me escuchan algunos médicos van a decir que estoy en un error, que porque hay muchos embarazos no planeados. Ciertamente, México es uno de los países donde hay embarazos en la adolescencia y hemos tenido algunos programas sobre esto. Tenemos que seguir trabajando porque las chicas empiezan a tener relaciones sexuales a muy temprana edad. Entonces, aquí en Guadalajara hemos tenido embarazos de 10, de 12, de 14 años. De hecho, acabo de hacer una pequeñita investigación en los hospitales de concentración y me encontré con que en una maternidad, que es una maternidad de concentración de la Secretaría de Salud, hasta el 37% de los partos que se tienen ahí es en menores de 19 años, que es en la adolescencia. Y muchos, no me acuerdo ahorita el número, pero muchos de ellos en chicas menores de 14 años. Entonces sí tenemos una problemática fuerte. Sin embargo, en muchos otros chicos y chicas ya está presente como esta conciencia de es mi cuerpo y no me voy a arriesgar a tener o una infección de transmisión sexual o un embarazo porque en este momento no estoy preparada ni preparado. Y entonces he conocido estos chicos y chicas que quieren esperarse hasta un mejor momento y que saben que la sexualidad también se puede planear. Aunque de repente, miren, lo que sucede es que creemos, como estamos hablando de sexualidad todo el día, creemos que esto evoluciona a favor y a veces nos damos encontronazos, ¿no? Por ejemplo, en donde en comunidades como muy marginadas de aquí de Guadalajara, donde trabajamos mucho, y que de verdad a los chicos y a las chicas no les ha llegado nada de esta educación sexual liberadora. La educación sexual tiene que ir en el sentido de liberarme de un atavismo por hacer
tal o cual cosa para ser aceptado con mis amigas o con mis amigos. Ser completamente libre para tener mis propias decisiones. Entonces, cuando no se tiene esta educación sexual liberadora, cuando en tu casa nunca te han hablado de sexualidad, pues es cuando más temprano se tienen relaciones sexuales sin protección, con muchos riesgos, y por eso tenemos de repente estos embarazos, y el VIH-Sida pues sigue haciendo de las suyas, lo mismo que la gonorrea, que la sífilis, que el herpes y que todas las demás infecciones, por no tener como la suficiente información como para tomar decisiones adecuadas acerca de nuestro cuerpo. Y como decíamos hace un ratito, no solo es el cuerpo el que está implicado en una relación sexual, sino también el alma, también los sentimientos, ¿sí? También las emociones. Y entonces puede ser que haya utilizado el condón efectivamente para que no haya ninguno de estos riesgos, pero ¿qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa con esta relación, con esta vinculación que hago con la otra o con el otro? ¿Qué sucede? ¿Solo era físico? ¿Totalmente? ¿De veras? Somos entes completamente integrales. Entonces no puedo ser yo solamente un cuerpo físico, sino que en mi cuerpo físico siempre están las emociones y los sentimientos. Y no puedo ser tampoco solo emociones, también tengo un cuerpo físico. Entonces, y también tengo una espiritualidad. Sí, no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad. Entonces, en cualquier momento, mi cuerpo y mi yo, mi persona, pues es algo integral. Entonces, está todo implicado ahí en una relación sexual. La experiencia de conocer lo que es la sexualidad, lo que es una relación sexual a través de una práctica sexual que yo decida, que cada uno de los que me están escuchando decidan por sí mismos, es importante, es más conocimiento sobre mí. Una persona nunca se llega a conocer totalmente si no ha tenido estas prácticas sexuales, porque es más conocimiento sobre mí. Hay cosas que ahí, a partir de esta relación sexual, descubro de mí misma o de mí mismo. Eso es importante. Sin embargo, siempre que sea por decisión propia, porque igual les comento, me he encontrado muchas chicas entre 17 y 19 años, producto de nuestras investigaciones, de grupos de discusión y esto, que ellas niegan su propio deseo, no se hacen cargo ni de su cuerpo ni de su deseo y acceden a tener una relación sexual por el deseo del otro. O sea, están respondiendo al deseo del otro, no al propio deseo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se apropian de su deseo? Porque entonces se convierten en chicas malas, o así lo piensan ellas. Si ellas acceden y dicen sí deseo, como sería lo correcto, porque somos seres deseantes, ¿no? Ya escuchamos el programa anterior también. Entonces, si se apropiaran de ese deseo, entonces podrían regularse más en cuanto a la sexualidad. Entonces, si yo sé que deseo y sé que si el otro me abraza, me pasan cosas dentro de mi cuerpo y empiezo a sentir muchas cosas, además de mariposas en el estómago, pues entonces yo puedo regular hasta dónde quiero llegar en esa relación física. Pero si yo niego mi deseo, niego y no me informo y me juro a mí misma que no voy a tener relaciones sexuales hasta que me case y etcétera, entonces estoy bloqueando algo importante y lo que va a suceder es que en cualquier momento que yo me encuentre en una situación en donde ya esté excitada, en donde traiga 1, 2 o 3 o más cervezas arriba o cualquier cosa de estas, y estoy con el chavo que más me gusta y él me está haciendo caso, pues puedo tener una relación sexual irrespetuosa para mí misma e irresponsable. Entonces, eso es lo que no quisiéramos que sucediera. Lo que queremos que suceda es que cada uno de nosotros se haga cargo de su cuerpo y de su deseo, con responsabilidad y sabiendo perfectamente qué es lo que está pasando en una práctica sexual. Entonces, eso me parece como lo más importante. La virginidad por la virginidad, solamente por ese como prejuicio que hay, pues no, tampoco. Pero sí saber cuándo, cómo, con quién, en dónde, con qué precauciones, etcétera, etcétera, y que sea algo planeado. Ya basta de pensar que la sexualidad tiene que ser espontánea, porque si no, no tiene chiste. Al contrario, nos metemos en muchos problemas si queremos seguir teniendo la sexualidad como de manera espontánea y con quien sea y cuando se me ocurra y cuando se me ofrezca y cuando se le ofrezca al otro. Tiene que ser algo mucho más planeado para que entonces tú puedas tener el control y con ese control puedas tener como más plenitud en tu vida sexual
y no andar con estos sustos que de repente se van teniendo y que después no sabemos qué hacer porque ya estamos en una situación muy comprometedora y con un poquito de planeación hubiéramos podido salvar esa parte y poder ser libres en la decisión de tener o no tener una práctica sexual, o también en la decisión de pues hacer algo si ya tenemos un compromiso. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante pensar esto, y como mamás y como papás lo que nos corresponde es informar y facilitar estos procesos para que de la mejor manera nuestros hijos e hijas tomen sus propias decisiones. No las podemos tomar nosotras por ellos. Nos vamos a ir a otro pequeñito corte y regresamos. Ya estoy de nuevo contigo y mira, hay algunos comentarios de las personas que nos están escuchando. Me dice, bueno, tampoco tiene nombre, pero creo que tanto hombres como mujeres deberíamos llegar vírgenes al matrimonio, sería lo ideal, pero vivimos en un mundo tan machista y tan caótico, tan falto de respeto, machista, en fin, es mi opinión. Excelente la forma en que está tratando el tema, felicidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dice que pude con el programa sola, qué lindo. Muchas gracias. Sí, ahora no tuvimos invitado, pero es un tema muy bonito que me gusta mucho y bueno, aquí estamos. También hay otra llamada de felicitaciones, les agradezco mucho que nos hablen, que nos manden WhatsApp. Aquí hay otro. Buenas noches, Carlota, saludos, muchas gracias. Y hay otra mujer, otra madre de familia que me dice, tengo una hija de 23 años, es hija única, ella tiene novio, pero lo que ella y él quieren es solo tener relaciones sexuales. A veces no llega a dormir. Mi esposo se enoja con ella porque dice que perdió la confianza de él y todos los beneficios que recibía. ¿Qué tanto pierde mi hija los derechos de nosotros como padres de seguirla manteniendo? Bueno, a los 23 años yo le diría que ya es una adulta y si ya está tomando sus propias decisiones de ya no estar en la casa, bueno, pues entonces en cuestiones económicas también tendría que tener independencia. ¿Qué tanto puede ella ser independiente económicamente? A los 23 supongo ya terminó la carrera o está por terminarla. No sé, yo creo que son dos cosas distintas. A mí me gustaría que más bien se sentaran a hablar con ella, independientemente de que ella tenga relaciones sexuales con su novio o no. Es un asunto que es de otra índole. No, o sea, no podríamos decir, a ver, si tú te conservas virgen hasta los 30 años, hasta los 30 te voy a seguir manteniendo. Creo que son dos cosas completamente distintas. Tienen que sentarse y hacer acuerdos con ella. ¿Qué tanto necesita todavía económicamente de ustedes? Entonces, bueno, pues algunas reglas tiene que acatar. Si ella ya se considera independiente, ya se considera que no llegará a dormir cuando no quiera o esto, que es lo que me dice la señora con su mensaje, bueno, pues entonces yo creo que vale la pena que hablaran los tres y que pusieran algún orden en este caos en donde hay un montón de supuestos que se están poniendo en juego, pero que no se han hablado. Eso es lo que a mí me parecería. No, o sea, son dos cosas independientes. Hablen con su hija y vean las posibilidades de que si es independiente, bueno, tiene que ser independiente en todos aspectos, no nada más en uno. Y hay otro más que es anónimo, dice, soy una persona de la tercera edad. Antes no tenían orientación sexual porque a los 15 años tenía ya una hija. Entonces me sentía como una niña criando a otra. Yo sufrí mucho. Qué bueno que existan estos programas. ¡Ay, qué divina! Muchísimas gracias, muchas gracias. Es efectivamente una niña de 14 o de 15 años teniendo hijos es como una niña cuidando a otros niños o niñas. Es tremendo esto. Ahora que podemos, yo les digo a los jóvenes, no sé en qué radica que ahora no podamos escoger bien. Miren, hay violencia en los noviazgos. Hay noviazgos muy lindos, pero hay otros noviazgos donde desde muy temprana edad, 13, 14, 15 años, se golpean entre ellos. Digo, si eso es en el noviazgo, ¿qué va a ser si llegan a formalizar una relación?
Luego hay relaciones sexuales también en donde no los dos están de acuerdo, en donde uno de ellos exige la relación sexual al otro. Sí, puede ser de los hombres hacia las mujeres, pero también de algunas mujeres hacia algunos hombres. Entonces tampoco hay ese respeto que debería de haber para acordar una relación sexual y ver de qué manera nos vamos a cuidar para que no pase una consecuencia a la que no podamos hacernos responsables. Y también otra de las cosas que yo veo es que cuando ya tenemos una relación más formal, que ya estamos viviendo con alguien más, casados o no, pero ya tenemos una relación, ya estamos formando una familia, incluso ya tenemos un bebé, pues resulta que no hay suficiente responsabilidad ni de ella ni de él como para formar una familia. Cuando no tenemos apenas ni 100 años de que ya estamos escogiendo con quién andar, porque antes no nos dejaban. Antes los papás de ambos se ponían de acuerdo y por esto de las herencias y esto de las familias que querían emparentar y todo esto, durante toda la época después de Cristo para acá, hasta hace menos de 100 años, los papás de ambos escogían con quién se casaban o con quién noviaban. Y entonces ahora que podemos tener la posibilidad de decidir con quién quiero andar de novia o con quién quiero andar de novio, resulta que ahora nos equivocamos más. ¿Qué deberíamos de volver a los tiempos de antes? No sé, yo te pregunto, porque ahora que tenemos toda la libertad, de repente la regamos, de repente no sabemos, de repente vivimos violencia. La violencia en la pareja es una cosa tremenda, que después continúa y en la familia que formamos, esta violencia ya no nomás nos afecta a nosotros dos, sino también a los bebés, a los niños que estamos teniendo. Entonces me parece como un momento muy importante como para facilitarles la vida a nuestros hijos, hablar de estos temas, ¿sí? Si quieres, invítalos a que nos escuchemos todas las tardes de 7 a 8 de la noche, como que empiezo de tarde, como que acabo de noche, en este programa, en tu programa Más de Uno. Vamos a seguir con estas experiencias maravillosas, ya sea sola o acompañada, pero hablando de estos temas que son temas de la vida, porque a veces nos preparamos hasta con doctorados en un tema especial, pero en estos temas de la vida, la verdad, nos hace mucha falta preparación. Pues ya estamos casi al final del programa. Me gustaría muchísimo que, aunque tengas dudas, aunque mañana manejemos otro tema, si siguen habiendo dudas de este tipo, me encantaría que nos sigas llamando, que te sigas comunicando con nosotras al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Que tengas una excelente tarde y mañana nos escuchamos en punto de las 7 con un programa más. Soy Carlota Tello, que la pases muy bien.